agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420.
Margaret Wong Show, el programa de migración en vivo, donde puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli y la mía aquí en este programa de Camino del Inmigrante con la abogada de inmigración Margaret Wong y por supuesto también a la intérprete y asistente Alexia Humphrey. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas tardes. Por la demora, pero teníamos algunos problemitas de comunicación, pero ya estamos aquí. No hay problema, gracias por estar con nosotros en este día y recuerde que este programa es suyo y usted puede hacer sus preguntas de inmigración mandándonos un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También puedes llamar a cabina 615-732-5333, 615-732-5333 y también en la sección de comentarios en nuestra página de Facebook. Abogada Wong, por favor, si nos puede actualizar con la última información de inmigración, por supuesto, en este día. Ms. Wong, what are the latest news on immigration that we can tell today to our community? Yes, right now everything is quiet and people are not getting deported, so that's very, very good. But I think what's happening is the Republicans are negotiating with the Democrats, and once in a while the news will leak out about DACA kids getting green card and not getting green card. But I'm personally comfortable with ultimately TPS, DACA, and essential farm workers probably will get green card. But everything is wonderful now compared to the former administration. Okay, so básicamente comparado con la administración anterior, considera la abogada que todo está realmente de buena manera, se están desarrollando las cosas sumamente cautelosos, sumamente silenciosos, pero lo que nosotros tenemos es que todo está muy tranquilo, no hay deportaciones y lo que creemos es que tanto republicanos como demócratas están negociando el poder brindarle a los beneficiarios de DACA, TPS y empleados de agricultura o del ámbito rural que puedan obtener tarjeta de residencia. O sea, realmente al punto de vista de la abogada, ella considera que es muy bueno que esté todo muy quieto, ya que no hay deportaciones y están negociando entre ambos partidos políticos. Muchísimas gracias por esta actualización y recuerde que usted, si tiene una pregunta sobre esas actualizaciones, cómo le puede afectar a usted, también puede mandarnos una pregunta vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También puede llamar a cabina 615-732-5333. Una pregunta nos ha llegado, dice: mi esposa hace un año que hizo la aplicación para renovar la residencia y aún no le llega, es de 10 años. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar? Okay, Ms. Wong, I-90 it's been over a year. Do you think it's going to take much longer than that? If someone is renewing a 10-year green card and it's already past a year. Oh, yes, it's real. But I really think something is not right because, and we have the same problem. Like a lot of things that we filed, like in October, November, September of last year, sometimes it's not approved. Even work permits, you would think for a 1-year work permit, why it took so long? Because there's no need for fingerprints anymore. But cases that we have filed in January, February, now are being approved. So it's just something that's weird, but you just have to keep pushing them, calling them, and I know it's frustrating, but cases are being approved. The newly filed cases are, but there's a bunch of cases there in the middle that's not being approved. So just keep calling them, and I'm very sorry about that. Okay, nos comenta la abogada que definitivamente hay algo que está sucediendo, no sabemos qué es, porque tenemos nosotros también dentro del despacho
peticiones o diferentes trámites que se han iniciado en septiembre, octubre, noviembre del año anterior y todavía no tenemos respuesta, y casos que se han sometido a inmigración en enero, febrero de este año ya están aprobados y ya se ha emitido una respuesta. Lo único que le podemos decir es que hable a migración, todas las cartas de migración tienen un número de servicio al cliente, sabemos que el tiempo de espera en esas líneas es eterno, pero no hay otro modo de poderse comunicar con inmigración. No debería de haber ningún problema porque hay algo que sí vale la pena decir: cuando algo está mal, ellos inmediatamente lo regresan o lo rechazan. Entonces, si el trámite ya está dentro y lleva más de un año, definitivamente está siendo procesado, pero no sabemos por qué. Hay trámites que se iniciaron en el 2020, quizás por la pandemia, pero todavía no han sido resueltos. El comentario aquí es que realmente, si puede hablar de inmigración, sería lo mejor que le podemos aconsejar. Perfecto, creo que muchas personas están igual teniendo pues este problema, así que bueno, esa es la recomendación. Y por supuesto, si gusta comunicarse con la abogada, el número de teléfono es el 615-833-2206, 615-833-2206. Dice, una pregunta: mi pareja es ciudadano americano y tengo mi hijo en México, no lo quisiéramos traer de dice que ellos quisieran traer su hijo. ¿Qué necesitan hacer? Dice, yo entré con visa y quisiera arreglar mi estatus migratorio, pero no sé cómo hacerle. ¿Cuál sería mi opción? ¿Es la mejor opción arreglar por mi cuenta o estar casada con mi pareja para poder arreglar? ¿O en algo me perjudicaría que entré con visa y no la entregué? Ok. No sabemos cuántos años tiene el hijo. Si le puedes preguntar en lo que yo le paso los datos a la abogada. Ms. Wong, we have, this is not a marriage case. They're just living together. One is Mexican and the other one is an American citizen. So we had a son living in Mexico, and her question is, she has legal entry. And if you recommend her to bring her son, marrying the U.S. citizen, and if there is any trouble because she came with a visa and overstayed the visa. So the question is, an American citizen and Mexican national is living together, and they have a child who's living in Mexico. So what's the question? She is asking basically if she can bring her son by marrying the American citizen, and if she's going to have any consequences for overstaying her visa. Interesting. If that's his son, she doesn't need to marry him because he's the American citizen, and if his name is on the birth certificate, and if he's a born American, the child is an American citizen. So they just have to go together to apply for the passport. But if that's not his son, then she'll need to marry him, and he can bring her son over from another man. Okay. If it's his son, they don't need to marry. Okay. And what's the age limit, Ms. Wong, to file for this child? If it's not his son, 21. Okay. Marriage have to happen before the age of 18, but the I-130 could be filed before 21. Okay. So, en este caso vamos a asumir que la persona que es ciudadano no es el papá del niño. Si es el papá, el niño es automáticamente ciudadano si el nombre de él está en el certificado de nacimiento. ¿Ok? Si no es ciudadano, entonces lo que tiene que hacer es casarse con el ciudadano, y el ciudadano americano puede peticionar tanto a la mamá como al hijo. Ahora, el casamiento debe de tomar lugar o debe de llevarse a cabo antes de que el chico cumpla los 18 años, o en el peor de los casos la petición se tiene que hacer antes de que cumpla los 21 años de edad. Ok, dice que tiene su hijo 13 años. No tiene ningún problema, entonces se va a casar con el ciudadano antes que el niño tenga los 18, y el ciudadano americano peticiona a los dos, tanto a la mamá como al niño. Ok,
Muchísimas gracias por su pregunta y puede comunicarse con la abogada para más información al 615-833-2206, 615-833-2206. Otra pregunta nos ha llegado, dice, mis padres tienen barra permanente, me preguntaba, estoy preguntando si hay algo que pueda ayudar con su situación actual. Ellos enfrentan un desalojo injusto que acaban de firmar su contrato de arrendamiento al mes pasado por 15 meses. Se les dio un aviso de 3 días el viernes pasado para irse el lunes por la mañana. Dice, y si no, que el departamento de alguacil iba a venir a sacarlos. Pagan el alquiler a tiempo. La gerencia sigue cambiando su historia todo el tiempo en cuanto a por qué están siendo desalojados. El gerente de arrendamiento aquí es racista. ¿Qué podemos hacer? De casualidad, ¿no es un caso que hay aquí en Nashville que más de 90 familias están siendo afectadas por eso? ¿No te mencionan nada? No me menciona, pero creo que sí. Okay. Ms. Wong, we have it's actually been on the news. There is an apartment complex in Nashville that is evicting 90 families just for being Hispanics. That's the reason. And we have someone that is calling and say that his parents or her parents have a pan bar and they are into this group that is being evicted. Is there anything that they can do? Absolutely. Currently, because America, I would call the FBI, they have a hate crime unit. And I don't know if your state have it, but Ohio, we also have Ohio State and Cleveland City. We have a hate crime unit, but I will call, if I were you, I would call the hate crime unit of the FBI, or you can go see them. They're very, very accessible. And also, U.S. Attorney's Office, lately there's a swap because of the anti-Asian, the Chinese nowadays are being hated, Latino people are hated. Even the U.S. Attorney's Office under President Biden, one of their first priority and mission is to make sure they stop this hate. So I would go I won't even go to the state or city hall. I would go straight to U.S. Attorney's Office and the FBI and report it. And if not, maybe let me know. I can report it to them because I'm sitting on some commissions in Ohio about exactly this subject because it's getting so bad. Because if you don't report it, who will? And that happens to the Chinese community also, which is very bad. They'll just push an old lady down and just walk away. Like us, we're sort of ashamed, we're sort of shy, so we don't report. We have the same problem. Okay. So, en este caso, sin saber mucho de si quien habla es el hijo o la hija, pero sí está muy interesante que la gente preste atención. Desafortunadamente, yo ya me había enterado de este caso. Hay una unidad en el FBI y nosotros, como todos los estados, tenemos una dependencia del FBI estatal, que es el Tennessee Bureau of Investigation. Hay una unidad que se dedica a los crímenes de odio, ¿ok? Este desalojo masivo, solamente porque son hispanos, porque a mí me llegó la información de que no quieren hispanos ahí, que lo estamos invadiendo, su complejo. Entonces, este chico o chica que habló por sus papás, que tienen la prohibición permanente de estar aquí, definitivamente ellos están siendo víctimas de un crimen de odio. Esto se tiene que reportar. Esto se puede reportar a la Fiscalía General de la Nación, o lo que es el U.S. Attorney's Office. Es una de las prioridades de la administración de Biden, eliminar los crímenes de odio. Lo estamos viendo, ha pasado con hispanos, ha pasado con afroamericanos, ahora está con la comunidad asiática. Comuníquense a las oficinas de la Fiscalía, tanto estatal como federal. Comuníquense con el FBI. Si ustedes no logran nada, comuníquense a nuestras oficinas, porque la señora Margaret Wong es miembro de varias comisiones, de varias organizaciones que representan la lucha contra esto, que es el delito de los crímenes de odio, y ella puede tratar de contactar a alguna persona, pero no duden en reportarlo, porque todos sabemos que hay diferentes delitos, que cuando un inmigrante sin estatus migratorio es víctima de este tipo de delitos, ellos pueden beneficiarse también a nivel migratorio, pero el tema es que nuestra gente lamentablemente no reporta, y esto tiene que ser reportado.
Exactamente, es sumamente importante de que usted lo reporte, así que gracias por esta pregunta, porque creo que al igual que estas 90 familias y otras familias que en el futuro quizá pasen por la misma situación, sepan la información adecuada de cómo, bueno, pueden proteger sus derechos, así que muchas gracias por esta pregunta. Nos iremos con otra que dice, buenas tardes, una pregunta, hace 2 años apliqué para la residencia y no sé por cuánto tiempo tengo que esperar aún. Gracias. Creo que la pregunta es muy similar a la otra que tuvimos. No sabemos si es primera vez que aplicó por residencia o si es una renovación. No sabemos nada. No sabemos. Okay. Ms. Wong, we don't have the complete information, but we have somebody that applied for a green card 2 years ago and has not received an answer. That's weird because Nashville is very organized. Because Nashville is one of the newer immigrations. So it's not like Chicago, Cleveland, New York. Our immigration office are bogged down by some really difficult case in the past 4 or 5 years or even 10 years. So if you applied for the green card for more than 2 years and nothing happened, you may want to call them unless it's a marriage case, because a lot of marriage cases, green card under Trump was being investigated, even though there's no problem. If it's a marriage case, I would still push it because sometimes the investigators are so busy and with the virus, they just didn't have time to do it because they're supposed to go look at the apartment, look at the manager of the apartment and stuff like that. But push it because it's weird for 2 years. Uh-huh. Sí, es sumamente inusual que haya demorado ya 2 años. Lo que sí le puedo recomendar es que hable directamente en migración y si es un caso de tarjeta de residencia por medio de matrimonio, todos los casos de residencia por medio de matrimonio durante la administración del expresidente Trump fueron sumamente investigados. A eso hay que sumarle que todo el año 2020 migración no trabajó. Entonces realmente no tiene 2 años de atraso, sino 1. El año 2020 para muchos de nosotros ha sido catastrófico en muchos aspectos, pero en cuanto a tiempo de espera, ellos no lo están contando. Entonces, definitivamente comuníquese con inmigración porque 2 años es mucho tiempo. Aún que tengan que hacer investigaciones, que van y ven si la persona vive donde dice que vive, si tiene el apartamento donde dice que tiene el apartamento, si realmente es un matrimonio o no. Más allá de eso, usted tiene que llamar porque ya es demasiado tiempo. Gracias por su pregunta y también se puede comunicar con la abogada Wong al 615-833-2206, 615-833-2206. Una pregunta que nos ha llegado por Facebook dice, soy dueño de un negocio de jardinería y quiero traer aquí a un trabajador mexicano con visa de trabajo. ¿Cuál es el proceso y qué visa necesito solicitar? Okay. Ms. Wong, we have a landscaping business owner. They would like to bring a worker from Mexico. What is the process for that? Luckily, there is a H-2B visa. Biden just increased some numbers, but H-2B is becoming more and more difficult to get. It takes 6 months by the time you start it. You know, the summer is here, especially Nashville is year-round. What the other way to do is what a lot of people have been doing it lately is EB3, because Mexico and the Central Americas, they're not like India, China, Russia. Those lines are very long, Philippines. So because there are a lot of people who comes here and wants green card. I would go ahead, even EB3 would take about 2 years, 2.5 years, but at least it's a green card. But if not, try the H-2B, which is also difficult. But Biden is trying to make it easier. But aside from these 2 visas, there's no other way. Mm-hmm. Okay, so en el caso de este señor tendría que solicitar a su empleado en potencia a través de una visa H-2B, que el trámite más o menos demora unos 6 meses, pero también la persona viene con un permiso de trabajo por 6 meses. En esto, el presidente Biden está tratando de subir el número, la cantidad de personas que pueden venir con este tipo de visas y está tratando de hacer más fácil el proceso. En la otra opción que tiene es la visa EB3, ¿ok? Se lo voy a repetir porque él preguntó claramente qué tipo de visa. Es H2B y EB3. Las 2 veces B de bueno, ¿ok? EB3 y H2B. La EB3 trae a su empleado, o sea, el trámite demora casi 2 años, pero usted trae a su empleado con tarjeta de residencia. Y la H2B demora más o menos 6 meses, pero usted lo trae solamente por 6 meses.
Ok, muchísimas gracias por esta pregunta y para más información puedes llamar al 615-833-2206, 615-833-2206 y recuerda que este programa, bueno, es Camino del Inmigrante, es para usted y para que usted pueda hacer sus preguntas, recuerde, es de 1 a 1:30, así que nos vamos a ir con una de las últimas preguntas. Dice, hola, buenas tardes, yo tengo una pregunta para la abogada, dice que estoy en la lista de espera para septiembre para la vida juvenil, pero no estoy muy segura si aquí para septiembre me darán el permiso de visa juvenil o hay que esperar más tiempo. En octubre va a ser 2 años que me la aprobaron. Ok, so si en octubre va a ser 2 años que se lo aprobaron en el 2018, 2019, octubre. Ms. Wong, what is the waiting period for 360 special juvenile? We have somebody that was approved on October 2019. Right, it's about a 2-year wait. And right now, because that's why we really should not have too many young people come up, because right now everything is waiting. So if you are from Central America or from Mexico, there's a long wait. Mexico is not as long as the 3 Central America countries. Right now, I would say it's 2.5 years. Okay, after approval date, right? The filing date of the 360 is the priority date. And 360 is very fast. 360, you can get it approved in 6 weeks to 9 weeks. Okay. So, en este tipo de visa, que es la de visa de inmigrante especial juvenil, son de 2 a 2 años y medio de espera después de iniciar el proceso. No la fecha de aprobación, sino desde cuando se inicia la forma 360. Cuando usted envía su forma 360, la fecha de recibo es la fecha de prioridad. Y creo que estamos como en el 2017, 16, 17. O sea que tiene para 2 años y medio promedio. Necesitaríamos la fecha exacta para poderle decir exactamente cuándo se va a abrir. Otra cosa que influye es el país. Si es Honduras o El Salvador, es una lista de espera. Y si es México, es otra lista de espera. México tiene muchísimo menos espera porque envía muchos menos menores solos a Estados Unidos que lo que hacen los países centroamericanos, que envían muchísimo más niños solos que aplican para este beneficio. Ok, entonces, bueno, ahí está, esta información dice Honduras. Ya, tiene una espera de 2 años y medio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. El número de teléfono para más información y comunicarse con la abogada Wong es el 615-833-2206, 615-833-2206 para más información y para comunicarse con la abogada. Alexia, ¿se nos puede recordar también cuáles son los servicios que ustedes tienen en la oficina? Claro, nosotros manejamos en el despacho todo lo que tiene que ver con migración, desde deportaciones, peticiones familiares, peticiones laborales, como la persona que hizo el favor de hacer la pregunta. Muchísima gente está interesada en traer empleados de México y esos son trámites que se manejan. Todo lo que sean casos de deportación, peticiones familiares, peticiones laborales, asilos, cancelaciones de 10 años, absolutamente todo lo que tenga que ver con inmigración, DACA, TPS, no hay nada que tenga que ver con inmigración que no se maneje en este despacho. De hecho, también algunos casos criminales en los cuales el cargo criminal puede afectar la condición o la situación migratoria del inmigrante. Muchísimas gracias y si por favor nos puedes recordar cuándo nuevamente estarán tomando citas en persona. Claro que sí. El lunes 14 de junio ya tenemos agendado un abogado en persona que va a venir a la oficina de Nashville. Recordemos que hace más de un año que no tenemos citas en persona, pero quienes quieran tener su cita telefónica o virtual, también lo seguimos haciendo. Eso sí que es a preferencia del consumidor. Pero sí, ya tenemos uno de los socios de la abogada Wong que va a estar aquí el día 14 de junio, que es un lunes. Así que quienes gusten hacer su cita, que se comuniquen a nuestra oficina, porque ya estamos agendando entrevistas en persona. Perfecto. El número de teléfono para más información y para hacer su cita es el 615-833-2206, 615-833-2206. ¿Algo más que gusten agregar el día de hoy? Ms. Wong, is there anything else that you would like to add?
Yes, now if we have criminal, because I really think Biden may or may not pass all these new laws, but because of the Nit Chavez case, if your notice to appear NTA have no date and time, you can also do a motion to cancel deportation. And also, if your notice to appear is after June 30th of 2015 or 2016, and you were stopped at the border within 48 hours. So all these are new laws. Then you can overcome the 1 year. So let's assume I came to America in 2014. Immigration stopped me, but the notice to appear, they forgot to issue it until 2016, 2017. So even though I didn't file asylum for the past 6 years, because of this case, we could still go ahead and argue because I was not informed, I could have filed within a year if someone told me. So these are all great cases. So don't give up. If you have criminal record, make sure you get a file. So one day you can always get a green card with that criminal record. So these are things that I advise. Okay. Importante porque creo que lo manejamos la semana pasada, pero lo vuelve a repetir la abogada esta semana, y es recordarle que estamos esperando que el presidente Biden apruebe todas estas nuevas leyes que se están proponiendo a nivel federal. Una de ellas, que es la más importante, sobre todo para nuestra gente, que es la de Nit Chavez, que fue a la Suprema Corte de Justicia. Y volvemos a repetir, voy a dar un ejemplo como lo dijo ella. Supongamos que una persona entró a los Estados Unidos en 2014, pero Inmigración no le mandó una notificación para ir a corte hasta el 2016 o 2017. Si esta notificación ni siquiera tenía fecha y dirección de dónde tenía que presentarse, esto elimina el no haber presentado una solicitud de asilo dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. O sea, es sumamente importante para la gente que realmente está desesperada por un permiso de trabajo y que pueda hacer una aplicación de asilo. ¿Okay? Entonces, las personas entraron y cuando les dieron la notificación después del 2016, no tenía fecha para presentarse, no tenía una locación donde presentarse, pueden hacer una moción para reabrir su deportación, una moción para terminar el proceso de deportación en su contra, y estos pueden ser grandes casos que se pueden ganar porque las personas no sabían qué tenían que hacer, y entonces al haber una ausencia de información por parte de las autoridades migratorias o de la Corte de Migración, la persona puede superar esa famosa ley de que tienen que hacer su aplicación de asilo dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. Es sumamente importante lo que se está definiendo en estos días a nivel federal. Muchísimas gracias nuevamente por darnos toda esta información, informar a la comunidad de sus derechos, de la nueva actualización de inmigración y por supuesto contestando todas las dudas que tiene nuestra comunidad sobre sus casos personales. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros y nuevamente las esperamos el próximo miércoles. Gracias a ustedes. Thank you, Ms. Wong. Thank you. Bye bye. Bye bye. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros y por supuesto informando, participando con sus preguntas. Sabemos que hay preguntas que no pudimos alcanzar el día de hoy, pero lo invitamos a que usted participe la próxima semana, miércoles de 1 a 1:30, para que usted haga su pregunta sobre su caso de inmigración. Y también, queremos invitarlo a que usted llame a Tower Community Bank porque ellos le pueden ayudar si usted te está buscando un préstamo hipotecario, pero solo tiene W7, hace el sueño americano una realidad y llama a Susy Nieves con Tower Community Bank al 615-430-4759. 615-430-4759. Ella es especialista en préstamos para casa con tu W7. No lo pienses más y llama hoy e infórmate. Precalificar es gratis y no hay nada que perder. También, le queremos invitar al partido de Nashville Soccer Club contra Atlanta para que usted escuche el Jefe FM. Esto va a ser este sábado 29 de mayo y va a empezar el partido a las 12:30. Nashville Soccer Club va a visitar al equipo de Atlanta en Atlanta, pero usted va a poder escuchar el partido en español empezando a las 2:15. Empieza la transmisión para que usted no se lo vaya a perder, así que lo invitamos para que esté en sintonía del Jefe FM
p.m. Empieza la transmisión a las 2:15 de la tarde y por supuesto también va a poder escucharlo a través de nuestra aplicación y en nuestro Facebook Live, en nuestra nuestro Facebook Live en el Jefe FM va a poder escuchar este partido y no perderse de ningún momento donde National Soccer Club se va a enfrentar contra Atlanta United. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Los esperamos nuevamente el día de mañana a la 1 de la tarde con más información para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes su servidora Nayeli la mía. Hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.